Hola, bienvenidos a esta cuarta sesión del taller teórico práctico de Construyendo el Guión Cinematográfico. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de conocer dos temas realmente importantes que fueron la sinopsis, en este caso sinopsis argumental o sinopsis comercial, y el género. Y también tuvimos repasando un poco cada uno de los proyectos y las previas actividades que dejamos en los días anteriores. En el día de hoy vamos a continuar repasando o revisando cada uno de los proyectos de los participantes y a conocer o identificar su sinopsis y el género o subgénero que aplicaron para su proyecto. Luego de eso vamos a empezar a hablar un poco acerca de los personajes, es decir, vamos a identificar cuáles son los tipos de personajes que existen, vamos a identificar también dos valores o elementos fundamentales del personaje. Uno de esos es su objetivo y el otro es su motivación. La actividad 2 era el storyline, el logline y el... ¿Y cuál era el otro? Y el tagline. Tagline, ok. Sí, Gracias. correcto. Vale. Bueno, entonces pues vamos a empezar y ahí se irán conectando los demás. Entonces no sé si a alguien le gustaría hacer un super, hiper, mega resumen de lo que vimos ayer para Johan. ¿Quién se atreve? Igual fueron dos conceptos solamente ayer, ¿no? Tuvo relativamente sencillo. No sé, Angélica, cuéntanos como un resumen a Johan de lo que hicimos ayer. Otra persona. Está bien. Sí me estoy escuchando, ¿cierto? Sí, yo te escucho bien. Ah, bueno, listo. Que no sé si Angélica está hablando porque aparece el micrófono encendido, pero no se escucha nada. Ah, ya ahora sí me escuchan. Perdón, que creo que mi micrófono no sirve, el audífono. Estábamos hablando e identificando los géneros de de los guiones. Correcto, los géneros. ¿Y Sí, qué más vimos ayer? anda, eso es lo que me acuerdo. Dale, y la sinopsis también. Ah, sí, estábamos haciendo la sinopsis. Si Y era entonces, una sinopsis comercial o si era una sinopsis argumental. correcto. ¿Y alguien se acuerda cuál es la diferencia entre una argumental y una comercial? Que la comercial es como para las personas que van a ver la película y la argumental es más como para dirigida a las personas que te la van a producir o eso, ¿no? Listo, correcto. Sí, como decía Angélica, la sinopsis comercial está más destinada como al público o a la audiencia y usualmente pues no se revela al final, sino solo los personajes principales, el contexto y el detonante. Mientras que la argumental, pues sí, ya pues nos cuenta pues realmente toda la historia de los tres actos, incluye el final y va destinada más que todo cuando uno, por ejemplo, ya va a buscar financiación para la película, es decir, cuando va a aplicar un fondo de financiación, o buscar productores o un equipo técnico, y va también destinada pues a todas las personas que van a realizar pues la obra. Entonces sí. Y con respecto a los géneros, también habíamos dicho que eran súper importantes porque ayudaban a identificar primero al público a ver qué tipo de obra se va a acercar, ¿cierto? O sea, como para que estuviera preparado a ver qué tipo de obra va a haber, pero también sirve a uno como creador porque ayuda a seguir un patrón de acuerdo a las características o códigos de cada género, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer una película de terror, sería chévere que, o bueno, lo ideal es que todo el equipo técnico vaya en el mismo tono o el mismo rollo del género del terror. Y también es importante para la industria porque la industria ayuda como a medir
de manera estadística la popularidad de ciertos géneros. Entonces, si vemos que el género drama está muy popular en los últimos años, eso sirve para la industria como para seguir desarrollando proyectos de drama, por ejemplo. Entonces, sí, eso fue como un hiper mega resumen de lo que vimos ayer. Entonces, sí. Ok, muchas gracias. Dale. Entonces, bueno, vamos a ver los proyectos que tenemos aquí guardados mientras se conectan. No sé, hoy no, hoy es tan tarde todos. Entonces, bueno, el de Nayet ya lo vimos ayer, ¿cierto? El de Lenin también lo vimos ayer. Y el de Julio también lo vimos ayer. Bueno, aquí se siguen conectando. Hola, Una Julio. pregunta, eso de, porque yo estoy aquí metido en la carpeta de Drive, que dice proyectos y están los nombres de cada uno que hay que subir allí, como las actividades que vamos haciendo. Correcto, sí, la idea es como que tengas en tu carpeta un archivo Word y pues día a día pongas o vayas actualizando las actividades de tal manera que pues ajá, vayas armando como tu paquete o tu proyecto, ¿sí? Ok, entiendo, entiendo. Sí, Bueno, listo. dale. Entonces habíamos visto ya la de Julio, Lenin y Nayet. Y la de Angélica creo que la tocamos hace 2 días, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, pues, bueno, aquí está la de Nayet, sí. Entonces, no sé si, bueno, aquí está Johan. Listo. Darlis, no sé si nos comentas que has adelantado el proyecto o cómo va la historia, si has seguido pensando en otras cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Pues no, trabajando en las actividades que has enviado y no sé, ha sido un poco difícil como centrar muchas ideas que tenía volando, que no he sabido muy bien cómo aterrizarlas, pero nada, tratando de retroalimentar todo diariamente. Vale, pero se mantiene todavía el proyecto de la isla de los niños que, que, que venden para subsistir. ¿Cómo, perdón? Que todavía se mantiene la idea o el proyecto este de la isla de los niños que venden para subsistir a las otras naciones y eso. Es esa, ¿cierto? Sí, sí, todavía la idea sigue, sigue en pie, como la he venido formulando. Creo que cada vez voy intentando conseguir personajes que no tenía muy en claro y nada, tratando Ah, de construir el universo de toda la película y creo que cada vez me voy más como por una miniserie o algo así. Entonces estoy tratando de identificar mi película. En cuanto al ejercicio que colocaste del género, creo que es drama y es un ok. thriller psicológico. Ok, drama y thriller psicológico. Ok. Yo también diría que, o sea, podría ser, pues, como lo muestras, podría ser como un ciencia ficción tipo distópico, porque a la final es una distopía lo que estás contando, porque bueno, eso no sucede en la vida real. Entonces, se me hace como muy como un futurista o distópico la idea de vender bebés. Entonces, sería chévere como que revisaras este género, la distopía, y pues para que te sirva de inspiración. Pero lo interesante de tu proyecto es que es como muy rico crear el universo, o sea, puedes crear, o sea, realmente hay, los límites son gigantes, porque tú puedes crear ese pueblo con tus propias reglas, su propio gobierno, su propia jerarquía, entonces es muy chévere. ¿Y has pensado ya en el personaje principal? La verdad es que tengo como el pensamiento de como una comunidad de mujeres que se organizan entre ellas como para tratar de voltear un poco la situación a favor de ellas. Entonces, me imagino, no sé, nombres o personajes con respecto a ciertas historias, pero bueno,
tengo a Mariana y a Isabela que son, no sé, dos mujeres que como que empezaron con todo lo que sucedió con la isla y que conocen realmente, que han entendido realmente el por qué es necesario tener la venta de bebés y por qué es necesario tener ese modelo económico del que el país depende. Ah, ok, ok. Bueno, listo, súper. Entonces sería chévere que pues lo que tengas como escribirlo como para pues mostrarlo a todos y ya ver como algo más concreto, ¿sí? Sería súper. Como identificar, o al menos identificar un personaje, que de hecho esa es la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre personajes, motivaciones y objetivos, lo cual es supremamente importante para empezar a desarrollar la historia. Entonces, súper. Listo, gracias. Dale, gracias a ti, Darlis. No sé si alguien más quiere hablar de algún adelanto. Bueno, ya habíamos dicho que pues habíamos visto los proyectos de ayer, entonces no sé, Julio, cuéntame qué pensaste con respecto al género de tu proyecto. Pues el género ahí de mi proyecto, como más que todo basándose en el contexto que yo les expliqué ayer, sería sobre misterios. Misterio. Ok, sería como un drama juvenil de misterio, algo así. Sí, algo así. Ah, ok, perfecto. ¿Y averiguaste cuáles son como las características, los códigos de género del misterio o todavía estás buscando ahí? No, sí, aún estoy buscando como para darle bien las partes a mi serie. Claro. Ah, bueno, listo, listo, perfecto, Julio. ¿Y Angélica, has pensado en tu género? Pues yo creo que mi género de qué podría ser mi género para mi película, porque podría ser como policial, como, como político, no sé, sería como un drama político. Ok. Sí, puede ser un drama político. Súper. Sí, lo que habíamos hablado ayer, incluso te habíamos dicho que hasta podría ser comedia, ¿no? Parodia, ¿no? Pues, Sí, pero no, tanto pero no. ya como yo hablo comedia, no es mi idea tampoco. Claro, Entonces sí claro. podría ser más como un drama político, una Claro, un tonalidad drama un poco político. de thriller de pronto. Perfecto, Angélica y David. ¿Has pensado en el género de tu proyecto? Eh, yo creo que va más enfocado también en drama y un drama tipo social podría ser, sí, o sí, como algo de valor. Ok. Listo, perfecto. Un drama social. ¿Y averiguaste los códigos o las características de ese tipo de dramas? Eh, Creo que estuve buscando, pero no, sí, todavía no, no encontré muchos. Ah, vale, listo, perfecto. Y por último, Lenny, ¿has pensado en el género de tu proyecto? Por el momento se me ocurre que puede ser como un drama juvenil. Eh, es lo único que se me ocurre por el momento. Ah, ok. Drama juvenil. Ok, tenemos muchos dramas aquí, vaya. No pensé que fuera tan popular el género drama, súper, me encanta. Porque las otras veces que he hecho así como que, pues que hago como que este tipo de ejercicio con otras personas, casi siempre los géneros como más populares son ciencia ficción y terror, lo cual es curioso. En serio, casi siempre pasa así y es como genial. Pero el drama, pues súper, excelente. Entonces, pues sí. Vale, pues ajá, es una lástima que no estén más proyectos aquí como para revisar, ni que tampoco estén conectados los demás. Entonces, pues bueno, podríamos dejar esto por aquí por ahora y continuar mañana. Y bueno, la clase de mañana es buenísima porque es la estructura narrativa la que nos va a ayudar más que todo a armar todo completamente lo que vamos a hacer. Entonces, sería súper que estuvieran mañana todos. Genial, genial. Entonces, pues bueno,
vamos a continuar con la clase de hoy. Vamos a hablar sobre los personajes, como les había dicho. Entonces les voy a compartir la pantalla y me confirman si la ven. Listo, ¿sí pueden verla ahí? Sí, Vale, perfecto. Entonces, hoy, día 4 de septiembre, vamos a pues, revisar las actividades, que pues bueno, no avanzamos mucho allí, pero bueno, para la próxima vamos a hablar sobre el protagonista y la importancia del protagonista y la identificación. Vamos a hablar sobre el protagonista y su objetivo. Y por último, vamos a hablar sobre el protagonista y su motivación, que son tres elementos súper importantes para poder, digamos, pues llevar a cabo o iniciar nuestro proyecto pues ya de manera escrita, ¿sí? Y pues la actividad de mañana. Entonces, empecemos. ¿Qué creen o cómo definen ustedes qué es un protagonista? vendría siendo como el personaje principal de nuestra historia. Claro, el personaje principal de la historia es el protagonista. ¿Y qué otras características podríamos decir de él? Porque es importante definirlo. Sería como el elemento fundamental e importante, ¿no? Claro, es importante que pues tener claro o identificar el protagonista, pero pues también hay otras cosas importantes. ¿Por qué es importante tener claro el protagonista? ¿Por qué creen? Nadie, ¿no? Bueno, vamos a ver eso, de todas maneras, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿se acuerdan que hace como dos clases yo les mostré, lo habíamos dicho lo de la base aristotélica, que dimos una frase, ¿cierto? Que es la frase que yo dije que se tatuaran y todo lo demás, que es el que dice, alguien quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos hasta conseguirlo, ¿cierto? Entonces, aquí o en el día de hoy vamos a enfocarnos es en alguien, que es en este caso el protagonista, ¿sí? Entonces, el protagonista es súper importante tenerlo en cuenta porque, o en una historia es realmente importante porque es el que va a lograr crear una conexión emocional con el espectador o con la historia. Si realmente tenemos un protagonista muy bien construido, que le pasen ciertas situaciones en las que nos podamos identificar, probablemente nosotros logremos conectarnos con la película, vivirla, o sea, sentir las emociones que el mismo, pues, el personaje podría experimentar, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, tenemos otro tipo de películas en las que quizás el tema del protagonista como que no está tan definido o no hay como una identificación tan clara, sino que está pensado quizás en otro tipo o la película está pensada quizás en otras prioridades, como por ejemplo unos excelentes efectos visuales, una excelente fotografía, qué sé yo. En este caso, pues definir el personaje principal nos ayuda para crear una conexión emocional. Ahora, vamos a ver qué características importantes deben tener para poder crear un personaje. Entonces, la primera, o características importantes aquí a tener en cuenta, es de todos los personajes que aparecen en la historia, es con quien más rápido el público se identifica, ¿sí? Y usualmente eso ocurre al comienzo del metraje, es decir, en el acto 1, es cuando vamos a presentar nuestro personaje, presentamos con su contexto, pues sí, su contexto social, el año y todo lo demás, y lo presentamos a él, ¿cierto? Y automáticamente la idea o la labor de nosotros como escritores o guionistas o contadores de historia es tratar de que el público se conecte de inmediato con él, con lo que le sucede. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pues por obvias razones es de todos los pues, personajes que aparecen en la historia, el autor es el donde le va a dedicar más tiempo, ¿sí? Pues
pues es bastante obvio, porque a él es quien pues tiene el conflicto, el que tiene que pasar por mil y una situaciones para poder alcanzar su objetivo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, no tiene que ser moralmente bueno. Eso quiere decir que nuestro personaje no necesariamente tiene que ser el héroe que, pues, no sé, tiene que salvar a la nación, qué sé yo. O sea, el protagonista puede ser un villano, ¿sí? Un villano. Entonces, puede que los objetivos o las motivaciones de nuestro personaje principal sean moralmente un poco cuestionables. No necesariamente tienen que ser buenas. Lo importante es que tengan características humanas, es decir, que nosotros podamos identificar con las acciones de esa persona. Porque así, pues todos nosotros, pues obviamente cometemos tanto actos moralmente buenos como actos moralmente quizás reprochables, ¿cierto? Entonces eso es lo importante a tener en cuenta. Ahora, cuando me refiero a características humanas, no significa que pues, el personaje o protagonista tiene que ser un ser humano, ¿cierto? Porque pueden ser animales o objetos, como por ejemplo en Toy Story estamos humanizando a los juguetes y por ejemplo en el caso de Toy Story tenemos a este Woody que siente envidia, ¿cierto? Siente envidia por vos y pues la envidia es una emoción que pues quizás en algún momento cada uno de nosotros ha sentido en mayor o menor medida. Entonces uno se puede identificar fácilmente con esa característica humana, ¿cierto? O los objetos, animales, etc. Ahora, el público se identifica fácilmente con personajes con iniciativa. Es decir, el público no le interesa ver, pues, personajes pasivos, ¿sí? O sea, personajes que realmente ante un detonante o un conflicto no hagan nada, sino que tienen que efectuar una acción. Ahora, no me refiero, con eso no me refiero a que el personaje tenga que hacer mil y una cosas o tenga que ser una película de acción que tiene que pasar una cantidad de acontecimientos, no. Acontecimientos sencillos pueden existir, pero tienen que existir. Entonces, si a Nemo, volviendo con Nemo, si a Marlene se le pierde, pues Nemo, pues la decisión de Marlene habíamos dicho que era que ir a buscar a Nemo, ¿cierto? Pero si, pues esa es su iniciativa o lo que tiene que hacer, su acción. Pero puede que él diga, ah, no, yo no voy a buscar a ningún Nemo, yo me voy a quedar aquí, no sé qué. La película, pues obviamente sería difícil conectarse con ese personaje de él, ¿sí? Era más interesante que él lo buscara. A eso, pues me refiero. Ahora bien, la estructura se define a partir del protagonista. ¿Qué pasa? Hay muchas películas en las que a veces no es muy claro quién es el protagonista, ¿sí? Y ahí es donde uno hace que la obra sea un poco difícil de llevar o uno la sienta como inconclusa, ¿sí? Uno dice como que, ¡ah, pues madre, pero qué es lo que va a pasar aquí o cuál es el... No entiendo muy bien cuál es el concepto de esta película. ¿Por qué? Porque quizás no tengan un personaje claro. Y si no hay un personaje claro, pues obviamente tampoco hay una estructura narrativa clásica. O pues clara. Vamos aquí, se siguen conectando. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora, por ahora? No, ninguna. No, por ahora todo claro. Listo, entonces íbamos por... Ah, bueno, la estructura se define a partir del protagonista. Entonces, ahora mismo estamos en un momento en donde quizás tengamos nuestras ideas, pero no sabemos quizás cómo llevarlas a cabo, ¿cierto? Porque quizás no tengamos el protagonista claro. Creo que un buen comienzo sería pensar definitivamente quién es el protagonista. Y en base al protagonista ya podremos desarrollar nuestra estructura narrativa, que es lo que vamos a hacer mañana. Igual, pues, luego de la clase de estructura narrativa viene el fin de semana, o sea, tienen sábado y domingo como para reflexionar, pensar, identificar el personaje y decir, ah, no, definitivamente yo quiero coger mi proyecto y llevarlo por acá, ¿cierto? Por este lado. Pero, yo sé que es algo que puede tomarse su tiempo y cada quien pues lo hace a su ritmo, pero es súper identificar el protagonista porque nos ayuda a crear toda la historia. Si no tenemos un protagonista, ¿qué pasa? Pues no hay motivación, no hay objetivos. Si no hay objetivos, no hay conflicto. Si no hay conflicto, pues tampoco va a existir lo que habíamos dicho, ni puntos de giro, ni clímax, ni nada. O sea, estaríamos viendo algo un poco como un proyecto inconcluso. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les había dicho que hay muchas películas que no necesariamente tienen una estructura narrativa clásica, sino que se escapan de las estructuras?
bueno, ese tipo de obras puede que si no tenga un personaje, un protagonista claro. Pero bueno, aquí en este taller nos vamos a enfocar en estructura clásica mayormente, ¿sí? Ahora, aquí tenemos, cuanto mayor es el número de protagonistas, la atención se diluye. Es decir, una obra puede tener más de un protagonista, evidentemente, si se puede, ¿sí? Usualmente, pues la idea es que sea un protagonista principal o quizás otro, ¿cierto? Y luego vienen los personajes secundarios y todo lo demás. Pero la idea es que sea usualmente una sola persona. ¿Para qué? Porque si tenemos un personaje, eso quiere decir que ese personaje tiene su objetivo y su motivación y por ende su viaje. Si tenemos dos, entonces tendríamos dos objetivos y dos viajes, lo que hace que sea quizás un poquito más complejo como de llevar, ¿cierto? De comer o de digerir. Ahora bien, ustedes dirán, no, pero yo me he visto películas o me he visto series en donde hay más de un protagonista. Evidentemente, sí las hay. Sobre todo en las series pues es más factible de que haya más protagonistas porque obviamente es más contenido, ¿cierto? Pero hay películas que tienen más de un protagonista. Por ejemplo, estas películas que están divididas como en episodios, como tipo Amores Perros, no sé si han visto Amores Perros, que son como tres historias diferentes en una sola película. Entonces, como son tres historias diferentes, pero están como en el mismo universo, por decirlo así, cada personaje tiene su propia estructura narrativa, que a la final se juntan. Esa es una estructura narrativa diferente. Entonces, sí es posible tener más de un protagonista, pero lo ideal es que pues sea uno o dos. Ahora les hago una pregunta, ¿se puede cambiar de protagonista? Yo digo que sí, sí considero que sí. Se puede, ok. ¿Quién más? Por ejemplo, Ajá, por dime. ejemplo, voy a decir un ejemplo en El Padrino que para mi opinión el hijo pasa a ser el protagonista al final. Bajo mi opinión, Ay, creo que no te escuché lo último. No sé si fue mi internet o no sé. ¿Sí me escuchan? eh, Había escuchado El Padrino, pero quedé por ahí. no, que en la película El Padrino, pues se supone que el padrino es el protagonista, pero pues para mí termina siendo el hijo, es que no me acuerdo cómo se llama, pero pues creo que mi concepto pues termina siendo el protagonista él. Claro que inicialmente era Marlon Brandon el padrino, pero creo que en las demás sagas termina siendo no me acuerdo cómo se llama este tipo, pero sí, Scarface, cara cortada, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, sí te entiendo. Otro ejemplo claro, vámonos con clásicos. Psicosis de Alfred Hitchcock, ¿cierto? Entonces tenemos Psicosis, que al comienzo de la historia es una chica que tiene que hacer una diligencia, ¿cierto? Entonces nos conectamos y nos identificamos automáticamente con ella. De repente, en la mitad de la película, ¡chácata!, la matan y se murió. Se murió la protagonista aparentemente. Y a partir de ahora nos centramos ahora en el que la mató, que es Bates, ¿cierto? El dueño del hotel. ¿Se han visto Psicosis? Sí. No, yo no Pues lo he visto. eso podría ser, bueno, ay, perdón, te espolié, pero bueno, pues ya sabemos que ella la matan en la ducha, ¿cierto? Es una escena famosa. Pero sí, a la protagonista aparentemente la matan en la mitad y automáticamente la historia, o sea, la motivación de ella, todo el viaje de ella queda mocho, o sea, queda mocho y automáticamente empieza como un nuevo protagonista con una nueva motivación. Eso sí se puede hacer, pero no es recomendable. O más bien no es que no sea recomendable, sino que es riesgoso. Es riesgoso porque hay que saber hacerlo. Porque ¿qué pasa? Cuando cuando uno conoce o se identifica con un protagonista al comienzo de la historia, se crea como una especie de contrato, ¿sí? Como el guionista hace un contrato con el público a decirle, mira, este es tu protagonista, a él le va a pasar esto, necesito que te quedes aquí viéndote la película para ver qué le pasa. Y si tú le mochas esa motivación, esas preguntas y esas ganas del espectador de querer saber qué pasó con ese protagonista, lo más probable es que se decepcione, ¿cierto? Que tú digas, bueno, y
Ajá, ¿y esto qué, ve? O sea, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces es riesgoso cambiar de protagonista, pero sí es posible. ¿Va? Entonces no sé si recuerden alguna otra película en la que sientan que el protagonista cambia. A mí se me ocurre un ejemplo en Pulp Fiction que tiene varios protagonistas. Son tres historias y la historia y, bueno, el protagonista va cambiando según la historia. Sí. Lo que pasa con Pulp Fiction es que no me la he visto. O sea, no me la he visto completa. Pero nos puede decir aquí Darlis que le gusta Pulp Fiction, que es su película favorita. Darlis, ¿estás por ahí? Darlis, ¿no? Sí. Bueno, sí, entonces, no, yo no me he visto Pulp Fiction, pero sí sé que es una historia con diferentes, como con diferentes, ¿qué? Como diferentes rumbos, o sea, como o sea, tengo que verla como para definirla, pero sí. Gracias por el comentario y definitivamente no sé qué estoy esperando para verla. Siempre digo, ay, un día de esto me la veo. Y nada, Hay otra mal hecho. película que pues tiene como varios puntos de vista, pues se llama casi parecido, se llama En el punto de mira, si no me equivoco, o puntos de Ah, esta es vista. la de la bomba, ¿cierto? Sí, La del la atentado. del Ok, atentado. Entonces, muestran como la visión de cada persona o de varias personas que están allí y qué pasó antes y la historia antes del atentado. Y me parece muy claro. interesante. Sí, ese es un ejemplo. Y fíjate que esa película se escapa un poquito, o sea, no es que se escapen, lo que pasa es que tiene una estructura narrativa diferente a la que estamos viendo nosotros aquí, que es como inicio, nudo y desenlace. O sea, sí la tiene, pero está como dividida entre cada personaje. Y todas esas estructuras narrativas de cada personaje se centran en un círculo que es la explosión, que es el atentado. Para el que no se la haya visto, es un atentado que hacen, creo, con presidente, ¿cierto? Sí, Y entonces muestran el punto de vista de cada personaje, pues lo que pasó momentos antes del atentado. Es algo más o menos así de lo que va la película. sí. Y después, o sea, cada historia después se va uniendo. Exacto. Sí, 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 sí. A mí me pareció un poco cansona la película, como que al comienzo fue como, uy, no, qué interesante. Pero luego como habían tantos personajes y se repetía la situación, era como que, no Sí, sé, ya. ya no, Llega o un sea, se punto, volvía como pesada para mi gusto. sí, llega un punto que se vuelve. Ah, sí, yo ya me acuerdo cuál es. Creo que siempre se devuelven para pasar la historia a otro, ¿cierto? Sí. Sí, Esa parte, sí. en alguna parte sí como se vuelve como que creo que es como cansón a veces. Pero para mí me Sí, a gustó. mí. Sí, es entretenida, pero a mí se me hizo un poco pesada ya cuando iba como por ya la hora, es como, ay, no, no mames, qué pereza. Como que, ay, no, ya maten a ese presidente otra vez. Entonces sí, ya no me acuerdo ni cómo termina, pero sí. Pero sí, ese es un ejemplo claro. Entonces, listo, perfecto. Entonces sigamos con otras características del personaje. Entonces, habíamos dicho que el personaje, el protagonista, pues principal, debe ser activo, ¿cierto? No pasivo. Es decir, que tome decisiones. Debe tener un objetivo claro, que es lo que vamos a dar ahora, ¿cierto? El protagonista no puede avanzar hacia su objetivo tranquilamente, es decir, que cuando tiene el conflicto o se le presenta el detonante, él no puede tener una solución fácil, porque entonces la película se acabaría, ¿cierto? Él tiene que tener un problema y otro problema peor. Es lo que habíamos dicho antes con el tema del conflicto, ¿cierto? El conflicto es cuando tienes un problema y tienes otro problema peor. Porque si tuvieras una salida, como habíamos dicho, la película se acaba. Entonces se le tienen que presentar mil y un trancas al personaje para alcanzar su objetivo, hasta finalmente pues lograrlo o no lograrlo, ¿sí? Aquí es donde va incluido qué acciones llevará a cabo el protagonista para llevar a cabo su objetivo y cómo va a evolucionar el protagonista a lo largo del guión. Es decir,
cómo va a cambiar él desde el comienzo de la historia hasta el final. ¿Se acuerdan que habíamos dicho lo del status quo, cierto? Al inicio el personaje tiene un status quo y al final tiene otro. La idea es que sea diferente. O sea, el protagonista no puede empezar igual que como terminó. Tiene que haber un cambio allí, ya sea un cambio emocional, un cambio físico, qué sé yo, pero tiene que haber un cambio, una evolución, que es lo que se conoce como el arco del personaje, que lo vamos a dar la siguiente semana, si no estoy mal. Y esto se relaciona mucho con la identificación. ¿Qué pasa? Que el proceso de identificación, incluso hay muchos estudios hasta antropológicos y sociológicos que hablan sobre la identificación de los personajes. O sea, podríamos hacer una maestría de eso, pero se nos va pues pues toda la clase aquí. Pero dice, la identificación con los personajes es un mecanismo a través del cual se experimenta la relación desde adentro, debido a que se produce una reacción empática con los protagonistas de la misma. Entonces, no sé si les haya pasado alguna vez que ustedes están viendo una película y, y quieren que se acabe. O sea, que a ti te da igual si el personaje muere o no, ¿cierto? O sea, a mí me pasa mucho a veces que veo películas y tú dices, ay, no, qué mamera. Ya, ya me da igual. O sea, ya me da igual lo que pase, ya me da igual qué va a hacer ese personaje, quiero que se acabe. Pues yo las películas me las termino por respeto y todo, porque me da cosa dejar películas muchas veces, pero no sé si les ha pasado alguna vez. No sé si tengan alguna experiencia o una película que tú digas que les haya aburrido. La mexicana. La Ventana. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Roma, creo. Yo creí que yo era falta. Roma, ok. Yo creí que estaba hablando de La Ventana. Yo me vi hace poquito una de Netflix que era, sí, se llamaba, no me acuerdo, con La Ventana, como la mujer en la ventana. Y yo me la quería ver mucho porque, pues, la protagonista era Amy Adams y me parece una excelente actriz. O sea, tenía un muy buen elenco esa película. Y de repente, literal, me pasó esto. O sea, no logré conectarme con la protagonista porque era una protagonista que tenía como problemas mentales, una vaina así. Y la verdad, o sea, pasaron tantas cosas locas en esa película que a mí me daba igual absolutamente lo que le pasaba a Amy Adams y es lo que me encanta. Entonces, eso es un ejemplo claro. Bueno, Roma es especial, sí. Pues no, es una película como destinada a cierto público, a cierto nicho, pero o sea, a mí sí me pareció, así me identifiqué con el personaje de esta chica de Yalitza Aparicio. Y ahorita vamos a ver, Es que es muy difícil porque además es muy lenta, no sé, no hay mucha acción, entonces como que no logré de ninguna manera vincularme con el personaje. O sea, como lo que tú decías, me da súper igual lo que le pasara. sí, te entiendo, sí, a veces pasa mucho. Pero bueno, a mí sí me gustó, pues yo sí me identifiqué con ella porque, bueno, ella es una chica como... Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son las características de identificación, o sea, cómo podemos lograr que el público se identifique con nuestros personajes. Eso lo vamos a dar ahora. No sé si alguien quiera dar otro comentario o seguimos. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿No? Sí. Listo. Cuando les pregunte, yo sé que yo hago muchas preguntas, pero las hago principalmente porque, o sea, no sé si a veces o sea, si me están escuchando, entonces quiero saber si mi internet está funcionando bien, ¿cierto? Porque me da miedo de que esté hablando solo. Entonces, sí, por eso les pregunto eso muchas veces. Entonces, sí, digamos. Bueno, hay una serie de procesos que suceden cuando nos identificamos con un personaje o con el protagonista, ¿sí? Una serie de procesos ya como internos o psicológicos que suceden con las películas o con las historias. Hay tres cosas que podrían pasar. La primera, que es la empatía emocional, es decir, la capacidad de sentir lo que los personajes sienten e implicarse efectivamente. Eso quiere decir que definitivamente logré conectarme o logré identificarme con el personaje y me importa lo que está pasándole a él, ¿cierto? O sea, me emociona. O
sea, ya aquí está más relacionado a la emocionalidad. Es decir, que si se le muere alguien o se le muere, no sé, o sea, no sé, supongámosle que son una pareja que se acaban de conocer y de repente uno a otro se muere, ¿sí? Como muchas películas de comedia romántica o drama romántico. Si me importa realmente el personaje, probablemente me va a doler lo que esté pasando por él. Esa es la vinculación que podría suceder a nivel emocional. Otra, empatía cognitiva, que dice adoptar el punto de vista o ponerse en el lugar de los personajes. Esto está más relacionado ya a las decisiones. Ojo, esto está muy interesante aquí, porque puede que no nos identifiquemos emocionalmente con el personaje, pueda como que, bueno, listo, me da igual lo que le pase, suerte, X, me da igual. Pero puede que el personaje en la historia tenga que tomar decisiones, ¿sí? Y entonces uno empieza aquí como a cuestionarse quizás con alguien con quien se está viendo la película y uno dice, oye, ¿tú qué harías en esa situación? ¿Qué harías tú? O yo haría esta cosa, yo tomaría mejor esta decisión. O no hagas esto, sino haz lo otro. ¿Cierto? Ese es el tipo de vinculación cognitiva. Y eso sucede mucho, o sea, no sé, pues, pues no sé, ¿cómo les digo? O sea, hay muchas, yo a veces me pongo a pelear con ciertos amigos acerca de cosas que vemos, ¿sí? Sobre todo novelas y series y todo lo demás. Hace poquito estábamos hablando de Betty la Fea, ¿sí? No sé si han visto Betty la Fea, pero estábamos hablando sobre las decisiones que tomaban los protagonistas, las decisiones de Betty, las decisiones de Armando, de Marcela, y la conversación, mejor dicho, amena. Entonces, ahí hay una vinculación cognitiva. ¿Por qué? Porque estamos vinculándonos pues a través de la trama de las decisiones de los personajes. Pero también puede haber una vinculación emocional ahí con Betty, porque, ay, mira, pobrecita, cómo la tratan mal, o mira cómo Armando la usó. O sea, puede que a mí en el pasado también me hayan usado, ¿cierto? Y me siento identificado con Betty por eso. Ese es el tipo de relación que podemos tener allí tanto emocional como cognitiva. Y por último, que ya esto es otro nivel, ya esto es algo más heavy, que es la absorción del relato, que es tener la sensación de volverse el personaje o de pérdida temporal de la autoconciencia e imaginar la historia como si fuera uno de los personajes. Es decir, tú te vinculas tanto, pero tanto con los personajes y con la historia que prácticamente te vuelves uno de ellos. O sea, prácticamente te sientes como si estuvieras viviendo las mismas situaciones que ellos. Y la sufres y la padeces y lloras y todo lo demás. Entonces les pregunto, ¿ustedes alguna vez han llorado viendo algo? ¿Quién ha llorado viendo algo? Yo lloré, la última película con la que se me salieron una que otra lágrima fue con la película animada que está en Netflix que se llama Vivo. ¿Vivo? Sí, No no sé sé, a cuál mí es. me gustó muchísimo. Bueno, soy amante de las películas animadas, me encanta, como todo buen Ah, súper. diseñador. Sí, 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 sí. Me imagino. ¿Y has hecho animación? No, no he hecho animación, me encantaría trabajar en ese medio, en esa área, pero todavía no he alcanzado ese nivel. Ay, sería súper. Yo me acuerdo que antes de estudiar cine yo quería ser animador. Porque, bueno, aparte del cine, yo también trabajo como en las artes plásticas. O sea, me gusta dibujar y pintar. Bueno, ya no lo hago tanto, pero lo solía hacer mucho. Entonces yo dije, puede que se me haga fácil la animación. Pero cuando me enfrenté a la animación no me Mm, gustó. O sea, es es como, difícil, es es muy un trabajo técnica. demasiado, sí, es demasiado trabajo, demasiada labor, demasiada disciplina y no sé, no me enamoró tanto. Por eso es que normalmente Pero, las películas que son en stop motion, la mayoría, casi que un 90% de esas películas ganan Oscar, claro, porque, o sea, el trabajo que lleva a hacer una película en stop motion es total, grandísimo. es una locura, totalmente. O sea, hacer 24 dibujitos o 24 fotografías por segundo es una cosa loca. Mm, Pero demasiado. bueno, bien, bien, súper, tengo que vérmela, no me la he visto. Me dice que se Sí, llama Vivo. Vivo, es una película animada, está en Netflix. Y wow, Ah, o sea, no sé, a mí me llegó. ok, súper, me encanta. La voy a buscar ahorita. ¿Quién más, quién más ha llorado con una película? O con una serie. O no llorado, pero sí que tú digas, no, joda, me emocioné tanto que me puse a brincar yo en ese colchón, en esa silla.
¿Cómo fue tu Pues, experiencia? pues yo no, pues llorar no, sino que como estresarme, porque la verdad lo logró y es Diamante en Bruto. La verdad que es que parecía que yo fuera el protagonista y ya estresaba que me pegaba ahí con eso. La de Adam Sandler, ¿cierto? Es esa. Sí, o ¿O sea, no? Estoy Diamante en perdido. Bruto. Ajá. ¿No? Sí, es esa, la de Adam Es la de Adam Sandler, Sandler. Ah, ok. Diamante en Bruto. Y yo no la tampoco. Uy, falta tanto por ver, ¿cierto? Pero sí, Diamante en Bruto sí la conocía. Pero sí, bueno, en mi caso, la última, pues, no fue una película, fue una serie, con la que siento que me vinculé mucho, 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 fue con Breaking Bad. Me encantó Breaking Bad y me pasó el punto C, que es la absorción en relato. A tal punto de que yo sentí que yo estaba traficando droga con ellos y que la policía me estaba buscando. O sea, yo me estaba viendo la serie y yo sentía un delirio de persecución gravísimo viéndome en serio. Yo sentía que, en serio, que me iban a tocar la puerta la DEA y me iban a meter preso. Fue una vaina muy loca. Y obviamente, así como me absorbió tanto la serie, obviamente también tuve empatía cognitiva y empatía emocional con los personajes. Me importaba lo que le pasaba. Y debo confesar, yo no soy llorón porque yo no lloro con nada casi nunca, pero lloré con Breaking Bad. Entonces, pues sí. Para el que se la haya visto, pues bien, bacán. Para el que no, pues véasela. Es muy buena. Y pues sí. Entonces, bueno, falta otra. Dice, la atracción personal hacia los personajes vinculada con la valoración positiva, la percepción de similaridad y el deseo de ser uno como ellos. Esto está más relacionado también con el tema de cómo nos podemos identificar pues con los personajes. Y esto es lo que vamos a ver ahora aquí, ahora mismo, es cómo podemos llevar a cabo la identificación. ¿Cómo creen ustedes? Les pregunto. Ustedes que están creando su historia, ¿cómo podrían lograr que un personaje o que el público se vincule rapidito con el personaje? ¿De qué forma? De pronto haciéndolo sufrir un poquito, ¿no? Como mostrando Al las personaje. situaciones que, sí, al personaje, mostrando las situaciones que a él lo conmueven, o no sé. O sea, poniendo al personaje en situaciones como de tragedia. ¿A eso te refieres? Sí, sí. Puede ser una. ¿Qué otra puede ser? ¿Quién más puede opinar? O enseñando un poco de la vida del personaje, cómo se siente ante las situaciones que están pasando en la película. Eso a veces como que conecta con las personas. Ok, bueno, listo, vamos a ver, perfecto. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. La primera, con la expresión de deseos y objetivos. Como todos nosotros en la vida, obviamente todos tenemos deseos, objetivos, metas que queremos alcanzar. Si nosotros pues presentamos un personaje que quizás tenga ciertos deseos de alcanzar algo con los que nosotros nos podemos identificar, es fácil que se logre eso, ese vínculo, esa identificación. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos este personaje que él quiere alcanzar un puesto de trabajo, ¿cierto? Es el puesto de trabajo soñado, él siempre ha querido hacer eso. Y él va a la entrevista y todo perfecto. Y él le dice, no, listo, puedes empezar el lunes si te va bien, ¿cierto? Siento que de alguna forma, alguna vez en la vida nosotros nos hemos sentido parecidos. ¿Por qué? Porque queremos también, hemos pasado también por una entrevista de trabajo, ¿cierto? O queremos lograr vincularnos a X proyectos o ganarnos estos proyectos. Entonces, a través de los deseos y los objetivos, podemos hacer que nuestro público se vincule con nuestro personaje. Esa puede ser una. Otra, injusticias o calamidades, que es lo que mencionaba Angélica, que es cuando le ponemos a padecer al personaje mil y una cosas, ¿cierto? Entonces, sigamos con el ejemplo del muchacho buscando trabajo, ¿cierto?
Entonces supongámosle que listo, el tipo lo llamaron, no, a las 5 tienes que venir a tal, oficina tal. Entonces él se va bien cambiadito, mejor se pone su mejor ropa, no sé qué, y él va caminando por la calle tal, y de repente lo atracan, ¿cierto? Le roban el celular. Y en el celular él tenía la dirección. Se quedó sin plata, se quedó sin dirección y se quedó sin nada. ¿Cómo va a llegar él allá? ¿Cómo va a llegar a la entrevista de trabajo? Eso es una injusticia, una calamidad que le pasa al personaje y con el que nos podemos identificar rapidito. ¿Por qué? Porque esas desgracias también nos pueden pasar a nosotros, ¿cierto? O sea, facilito nos pueden pasar ese tipo de cosas. Pues ojalá no nos atraquen en una entrevista de trabajo, pero sí, eso puede pasar. Luego, la demostración de habilidades. Como todos nosotros, pues también tenemos ciertas pues habilidades, ¿cierto? Pues hay muchas. Por ejemplo, mentir es una habilidad. Entonces puede que nuestro personaje sea el rey de la mentira, que le encante mentir, o que sea un estafador, ¿cierto? Y nosotros admiramos esa habilidad que él tiene. Entonces, por poner un ejemplo, no sé, Ocean Eleven, ¿se la han visto? La de los tipos que roban bancos. No. Bueno, son unos tipos que roban bancos, sí, es eso. O son unos tipos que roban bancos, pero cada uno, o sea, es muy bueno en lo que hace. O sea, son unos berracos robando bancos y siendo impostores y haciendo falsificaciones y todas esas cosas. Son habilidades que, pues, ajá, son moralmente cuestionables, sí, pero son admirables, ¿cierto? Nosotros nos podemos identificar con ellos. También pueden ser habilidades normales, o sea, que no necesariamente así como tan locas como robar bancos, sino otro tipo de habilidades. Entonces, esa puede ser otra forma de identificar al espectador. Aquí tenemos una escena inicial de la película Thelma y Louise. ¿Quién se la ha visto? Thelma y Louise. No había nacido todavía yo. Yo tampoco. Sí. Creo que nadie aquí, ¿no? Todos somos muy jovencitos. Bueno, esta película es un clásico de Ridley Scott y de hecho es una de las películas más pioneras en el feminismo, ¿cierto? Entonces, para el que no se la haya visto, es como dos chicas, bueno, dos mujeres casadas. Bueno, mentira. Una de ellas está casada y la otra es soltera. Una de ellas vive con su esposo, o sea, la casada vive con su esposo, pero el esposo es una porquería completa, o sea, la trata mal, la trata horrible. Y la otra trabaja como mesera en un restaurante, pero odia su trabajo. Entonces, la escena inicial, que es esta, muestra a la vida de ellas, de ambas, ¿sí? La vida de ella siendo mesera y la vida de la otra siendo ama de casa. Y esta la llama y le dice, alístate, coge las maletas que nos vamos de viaje. ¿Sí? Entonces, nada más con esa escena que dura como 2 minutos, nosotros fácilmente nos podemos identificar con ellas, ¿cierto? Son dos chicas que quieren escapar de su realidad, de la realidad que están viviendo para convertirse en lo que ellas quieren ser. Entonces, todos en algún momento quizás nos hemos pasado por eso o quizás tenemos personas por las que han pasado por eso. No necesariamente tenemos que pasar por lo mismo, o sea, que no, que nos golpee nuestra pareja, no necesariamente tiene que ser eso igual, pero sí es fácil identificarnos con eso que está pasando ella. En este caso, lo podríamos catalogar en la categoría de desgracias, ¿cierto? Desgracias o calamidades. Entonces se las iba a poner, pero, ajá, como aquí este video se pega, pues no tiene mucho sentido que la coloque. Pero sí quedó como claro esta parte de identificación. Sí, quedó claro. Sí. Ah, vale, perfecto. Y bueno, y si no se han visto Thelma Louise, se la recomiendo, la verdad es muy buena. Sí, es muy, muy buena. Sí. Entonces, espérate, que se reprodujo aquí. Listo. Entonces, ahora les pregunto, el objetivo, ¿cuál creen que es el objetivo de un protagonista? Lo que se está creando la historia, lo que él va a lograr al final, no, lo que él quiere lograr al final. ¿Cuándo crees que nace el objetivo? ¿En qué momento? Cuando él se lo plantea, puede ser desde el principio
O como, bueno, mi objetivo es yo voy a hacer tal cosa. O puede haber un detonante en el transcurso de la historia. También, claro, puede haber un detonante, sí. Correcto. Entonces, usualmente el objetivo nace en el detonante. ¿Sí? Cuando sucede el detonante es cuando realmente se logra como el objetivo del personaje, que es el que necesita alcanzar producto de ese detonante. Porque se acuerdan que habíamos dicho que inicialmente el personaje está en su status quo, ¿cierto? Que es su estado de calma, en el que pues posiblemente no está haciendo nada o no tenga un objetivo claro, o sea, simplemente está viviendo su vida, ¿cierto? Y tiene que pasar algo, que es el detonante, tiene que pasar algo para que se dispare la historia y él tenga esa motivación, o bueno, ese objetivo en este caso. Entonces, podemos hacer mil y un ejercicio de objetivos. Mil y un ejercicio. Entonces, vamos a ponerlo otra vez con Nemo, que está buena la vaina de Nemo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, habíamos dicho que el personaje principal era Marlene, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de Marlene? Encontrar a Nemo. Buscar a sus hijos. Claro, perfecto. ¿Y nació cuándo? Cuando Nemo se perdió. Si Nemo no se hubiese perdido, no hubiera objetivo. Por consiguiente, no hubiera trama, no hubiera historia, no hubiera nada. No hubiera conocido a la tortuga de 150 años. No hubiese conocido a la tortuga, correcto. Total, ni nosotros tampoco. Entonces, sí, el objetivo. Entonces, habíamos dicho, alguien es el protagonista. Ahora, quiere algo, es el objetivo. Por eso les dije, esta frase está muy chévere. O sea, esa frase la pueden escribir, tatuarse, de lo que sea, porque nos ayuda mucho a crear una historia de la nada, solo con esa frase. Entonces, quiere algo, es el objetivo. Y hay dos tipos de objetivos, usualmente. Están los concretos o tangibles, o están los abstractos o intangibles. Dentro de los concretos o intangibles son como los objetivos más evidentes, ¿cierto? Que se vuelven como fáciles de identificar. O sea, son súper fáciles. Por ejemplo, en una película bélica podríamos poner ejemplo que el objetivo del protagonista o el objetivo de la banda o del ejército o de la armada, qué sé yo, es conquistar tal colina, ¿cierto? O llegar a tal punto. Eso es lo que él necesita hacer. Eso es un objetivo claro, o sea, definible, súper fácil. El de la comedia romántica, conquistar a la chica que me gusta, ¿sí? Eso es un objetivo claro del protagonista, supongámosle. Entonces el protagonista, listo, vive su vida normal y de repente, chas, ve a la chica de lejos y él dice, no, esa chica va a ser mi novia y se vuelve su objetivo y de eso se trata la película. La película va a tratar de cómo él trata de conquistar a la chica. Y finalmente, ¿qué? ¿La conquista o no la conquista? Pues vemos, ya esa es decisión de uno. Pero entonces se responde a la pregunta, ¿cierto? Que es, ¿logrará conquistar a la chica? ¿Sí o no? Listo. Entonces, ese puede ser un ejemplo. De acción, robar un banco. Fácil. Entonces, La Casa de Papel. El objetivo de ellos al inicio enseguida era evidente. Robarse el banco y los billetes allá de la vaina de España. ¿Sí? Son objetivos claros que tienen los protagonistas. O el cine negro, o el cine policial, es resolver un caso de asesinato. En el caso tuyo de Angélica, por ejemplo, que él quiere, que él es un investigador, ¿cierto? Es un periodista, perdón. Que él quiere descubrir, sí, él quiere como mostrar a la luz el caso del presidente, ¿cierto? Es la historia del presidente que tiene nexos con narcotráfico para su campaña presidencial. Ese es su objetivo, está muy claro. Y quiere desmentir, quiere sacar a la luz eso. Entonces ese es el objetivo del personaje, está muy claro. Ahora, hay otros objetivos que no son tan identificables o no son tan pues obvios o fáciles de sacar, sino que son más abstractos o intangibles y usualmente están relacionados con pues ya la emocionalidad interna del personaje. Entonces, por ejemplo, en un drama podríamos decir librarse de un sentimiento de culpa es un objetivo también, ¿sí? Entonces puede que no sea tan obvio es ver ese objetivo a primera vista, pero puede considerarse un objetivo. En ciencia ficción, dar un paso en el conocimiento del mundo. O en un thriller, encontrar respuestas a una debilidad.
Sí, son objetivos que ya van más relacionados con la parte interna y emocional del personaje, que eso es lo que vamos a ver ahora en la motivación. Entonces, no sé si tengas alguna pregunta por ahora de objetivo. No. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio pequeñito. ¿Se acuerdan de las películas de cada uno? Bueno, vamos a pensar. Ay, bueno, el problema es que no todos nos hemos visto esas películas. Entonces, no, hagamos algo. Busquen una película famosa, ¿sí? O sea, que ustedes digan, no, todo el mundo se la ha visto, ¿sí? Identifiquen el personaje y el objetivo. Tienen 30 segundos para hacer eso. Cualquier película. Pueden ser animación, que son como las que todo el mundo se ha visto, ¿no? Como Toy Story y eso. Pues digo yo aquí, no sé. Titanic y esas cosas. Pues no sé quién quiere empezar. Yo sé que no han pasado 30 segundos, pero si alguien tiene una idea ya, puede decir. Pues yo tengo una que A es ver. vieja y la reversionaron. Jumanji. Ok, súper. Todos se vieron Jumanji. La que salió en el 94, si no me equivoco. Es 96, creo. En El año 96. que yo nací, sí. Bueno, ¿qué es lo que hay que identificar? El objetivo, ¿no? Sí, el personaje y su objetivo. Bueno, ahí podemos ver que hay como, ahí podemos tocar como el tema de que hay como varios protagonistas, ¿no? Viene siendo Alan, la otra chica que no recuerdo el nombre, y los niños. Esos vendrían siendo como el protagonista y pues la motivación o como el objetivo, perdón. En este caso es que el protagonista principal, por así decirlo, que es Alan, el niño que se lo tragó el juego, años más tarde su objetivo es terminar el juego para poderse librar como de ese yugo, por así decirlo, que tenía encima. Claro. Sí, correcto. Entonces vamos a coger el ejemplo de Jumanji, sí. El protagonista de Jumanji, pues evidentemente es Alan, sí. Alan, porque a pesar de que los otros, la chica y los dos niños también estén jugando el juego, están pasando por lo mismo, Alan es con quien comenzamos la historia, es quien pone el detonante inicial, que Sí, es jugar el juego por primera vez, es quien queda atrapado, es quien, o sea, quien padece muchas cosas y es fácil identificarlo a él como personaje principal. Y tal vez a la chica también, en realidad los dos son, pues viven más o menos lo mismo. sí, Entonces Roy tenemos a Williams Alan, fue sí, Robin Williams, que en paz descanse, sí. Entonces tenemos a este muchacho que podríamos decir detonante de la película, ¿cuál sería? el detonante de la película. Pues al principio, yo lo veo así, él le hacían como mucho bullying. Ajá. Y a causa de ese bullying, él fue como a una fábrica y consiguió el juego. Entonces, él quería o yo lo veo así como que quería como escapar, sí, de su realidad, por así decirlo, sin saber que hoy ese juego se le iba a tragar, pero era jugar algo diferente, sí, que para la época era como innovador, porque está como basada en una época en donde apenas están como desarrollándose todo y toda la vaina. Sí, Pero sí, yo diría que no sé si sería el detonante principal, ¿no? no, en este caso, pues, eso no sería el detonante porque ese es como el inicio de la historia, estamos contando como cómo es él, está más relacionado con la motivación. La motivación lo vamos a dar ahorita. Ok, Pero entonces esa parte inicial de que tiene problemas con el papá y los niños es como el contexto de su vida. Pero definitivamente ahí el detonante de Jumanji es empezaron el juego y se lo tragó. sí, Lo que pasa con Jumanji ahí es que pasa algo raro, que el protagonista se desaparece. O sea, vamos a otra época y conocemos a los niños y ahí nos perdemos un poco. Eso es lo que les contaba del tema de cambiar protagonista, ¿cierto? Porque empezamos a ver una historia de dos niños y de repente vamos al futuro y empezamos a ver otra historia con otros niños. Entonces, ¿qué pasó con los dos niños de ahorita?
lo tenemos todavía en la cabeza. O sea, en nuestra cabeza dice como que, ay, ajá, ¿y estos dos niños cuándo van a aparecer? Sí. Que ya los vemos como adultos, es diferente. Entonces ahí retomamos otra vez el protagonismo de Robin Williams o de Alan, que ya sería como, pues el objetivo es acabar el juego, definitivamente, para poder pues librarse de todo eso. Entonces, creo que sí, está más o menos claro allí cuál sería el detonante y cuál sería el Sí, sí. objetivo de Jumanji y de los personajes. Súper, perfecto. No sé si alguien quiera dar otra opinión con otra peli. Jumanji es muy buena, a mí me encanta. Sí. Sí, a mí me gustó mucho. Me gustó que hubieran hecho como una nueva versión actual, pero manteniendo la misma esencia del tablero. No como lo que hicieron ahorita. Pero no es, o sea, ¿te refieres a las nuevas que sacaron con el Sí, videojuego? sí, con las nuevas que sacaron con los videojuegos. O sea, me parecen que están chéveres, Sí, está muy pero, chévere. pero no sé, la esencia del tablero me gusta más. Sí, De en realidad cuando yo vi lanzar el los tráiler, dados, que ajá, era sale como el más té. Sí, emocionante. era como más emocionante. Sí, sí, me pasó igual. Cuando yo vi el tráiler de la primera vez de Jumanji, la nueva, yo dije, ¿qué es esta porquería? O sea, esta película se veía malísima, pero yo dije, no, se cagaron la película, se la dañaron, como así. Pero fíjate que me sorprendió, porque me pareció muy entretenida las Jumanji nuevas, la verdad. O sea, son Sí, muy... sí, a mí me gustó también entretenida. El elenco es muy, o sea, no sé, toda película que donde esté este man, Jack Jack Black, Black, uff, ese man sí, es lo máximo. sí, lo hizo muy bien, la verdad. La película se defendió, la verdad, a mí sí me sorprendió. Pero bueno, súper, me encanta. Listo, entonces sigamos, pues. Bueno, entonces habíamos dicho de que los objetivos, ¿cierto? Pueden ser tangibles o no intangibles, ¿cierto? Pero usualmente en las buenas historias los objetivos visibles de los personajes corresponden a carencias emocionales. Esto quiere decir que usualmente, o sea, para que realmente una historia, hombre, prevalezca o sea, como que se logre esa vinculación grande con la audiencia, es que usualmente hay una carencia emocional del protagonista que está vinculada al objetivo. Entonces, vamos a poner otro ejemplo con Nemo, volvemos otra vez a Nemo. Habíamos dicho que Nemo, que Marlin se le perdió al niño, se le perdió Nemo, ¿cierto? Y el objetivo de él es encontrar a Nemo. Pero ¿por qué creen que él lo quiere encontrar? O sea, ¿cuál es la carencia emocional que está pasando Marlin para poder encontrar a su hijo? Por la preocupación de perder a su hijo. Yo lo que veo es que principalmente él perdió a su esposa Ujú. y a los huevitos. Entonces es como, le siente como esa carga también de que es su responsabilidad y que se lo debe tal vez a su esposa de cuidar a su hijo y mantener como ese legado, no se diría, sino como la generación. Podría ser una opción. Correcto, sí, efectivamente esa escena inicial de Nemo es súper importante porque obviamente nos está mostrando esa parte emocional del personaje principal que es enfrentar una muerte. O sea, enfrentar una muerte de tus seres queridos y que no te quede nada en la vida, solo un huevito, o sea, es muy fuerte, o sea, emocionalmente es algo con el que nos podemos identificar fácilmente y por eso es que Marlene, él es así, él es sobreprotector, ¿cierto? Y para rematar se le va a perder el hijo. Entonces, obviamente hay una Sí, carencia emocional allí muy fuerte relacionada con la sobreprotección, ¿cierto? Con el querer que Nemo siempre esté bien. Entonces, el objetivo no solamente es, listo, encontrar a Nemo como que, bueno, se me perdió, lo voy a encontrar. No, sino realmente poder como solventar ese hecho de sobreprotección que él acaba pues de fallar. O sea, él falló como padre en ese momento, o bueno, como su objetivo de sobreprotegerlo, ¿cierto? sí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también al momento pues, de Y, escribir y de tener y claro nuestra... creo que Sí, refuerzan mucho más ese tema con el hecho de que Nemo
también tenía una condición con su aleta. Claro, con la aleta, exacto. Precisamente yo me imagino, yo creo que él tiene la aleta así fue porque pues se golpeó, el huevito se golpeó, ¿no? O sea, el mismo atentado hizo que, Sí, puede ser. sí, eso, pues sí. Entonces, sí, eso tiene mucho que ver el tema de la alética de Nemo, total. Bueno, el objetivo del protagonista debe conocerse lo antes posible, es decir, en el detonante. Puede que suceda el detonante y el personaje no actúe enseguida, o sea, que no haga el primer punto de giro enseguida. Y ahí estamos mal porque obviamente no estamos generando el objetivo ni tampoco estamos generando la pregunta central de la película. ¿Se acuerdan que cuando pasa el detonante y el primer punto de giro, habíamos dicho que se formaba una pregunta, una cuestión central, que decía, ¿logrará X personaje alcanzar esto? Y esa pregunta se resuelve en el clímax, que la respuesta es o sí o no. Si nosotros no creamos esa pregunta con anticipación, pues obviamente el público se va a aburrir. Es como que, pues, no sé, o sea, no sé. Y Nemo lo hace bien en la parte inicial también porque en el diálogo, o sea, creo que lanza la pregunta en forma de respuesta, tal vez. Porque cuando Marlin agarra el huevito y dice, siempre te cuidaré. Entonces ahí está como que, Claro, bueno, pase lo que pase, él va a estar ahí cuidándolo. Entonces, ahí es donde arman totalmente. toda la... Totalmente, ya con ese diálogo ya nos dijeron toda la película, o sea, ya nos dijeron prácticamente la motivación de Marlene. Lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿ustedes creen que puede haber un cambio de objetivo en el personaje? Sí. Por ejemplo, al final yo siento que hubo un cambio de objetivo. Cuando Al él, final de Nemo. al final de Nemo, bueno, no al final, pero casi final, cuando él piensa que Nemo está muerto y se va nadando triste, ahí ya su objetivo, que era salvar a su hijo, se terminó y ya no se iba a vivir deprimido toda su vida. Sí, Ya no claro, había, habíamos ya dicho no que había una esa es, motivación. correcto, sí, ya había perdido su objetivo aparentemente, ¿cierto? Pero habíamos dicho que ese es el segundo punto de giro, o sea, ese momento de la historia que alcanza un pico emocional muy fuerte, que es donde parece que el personaje pierde su objetivo. Pero bueno, ahí todavía no estaba perdido porque Nemo seguía vivo. Pero entonces hay películas en las que el objetivo sí puede cambiar el personaje. Y lo puede cambiar no necesariamente hasta el final de la película o casi al final, sino incluso en la mitad. Y está permitido. Obvio, habíamos dicho, es peligroso. Es como cambiar de personaje, porque si cambiamos de personaje, cambiamos de objetivo también, ¿cierto? Pero un mismo personaje puede alcanzar un objetivo a la mitad de la película y luego nacer otro nuevo. ¿Sí? Entonces no sé si se han visto Parásitos. ¿Quién se ha visto Parásitos? Sí, me la vi. Bueno, en Parásitos pasa algo muy, muy chévere. Lo siento porque no se la haya visto. Bueno, mejor no spoileo otra película. O bueno, lo voy a decir sin spoilear. Resulta que en Parásitos, el objetivo de ellos como familia es vincularse a los par, ¿cierto? O sea, meterse ahí de infiltrados y vivir de las costillas de ellos. Pero de repente en la mitad de la película pasa algo que ya cambia automáticamente el objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo ellos lo alcanzaron rapidito. O sea, ellos querían meterse en la casa y lo lograron como en el minuto 40, pongámosle, a la hora. Entonces, cuando me estaba viendo la película, en ese momento, yo dije, che, pero listo, ellos querían meterse a la casa. Vamos por la mitad de la película. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, si ya alcanzaron el objetivo, ¿qué rayos va a pasar ahora? O sea, yo en mi mente ya yo estaba preparado para lo que iba a pasar. Yo sabía que algo tenía que pasar en el guión que cambiara el objetivo y ¡chas! Pasa algo en la mitad que hace que cambie todo. No voy a decir más nada porque no quiero spoilear. El que no se haya visto Parásito, pues véaselo. Entonces, sí, era un ejemplo ¿Cuál que es esa quería. Parásito? ¿Es la japonesa? Sí, es la de Corea del Sur, Ah, que ganó el coreana. Oscar. Sí, la coreana que ganó el Oscar hace 2 años. Ah, ya Es sé. muy buena, se las recomiendo. Sí, es buenísima. Bueno, Sí, es muy buena. sí, perfecto. Sí, sí, la verdad es muy buena. Es genial.
Entonces, sí, sigamos entonces. Dice, mantener el status quo inicial puede ser un objetivo. Habíamos dicho de que usualmente o generalmente es ideal que el personaje tenga un arco de transformación, es decir, que lo que, así como inició, ¿cierto? Ese status quo inicial no puede ser o puede ser diferente al final. Ahora, puede que el objetivo del personaje sea mantener el mismo status quo que él tenía inicialmente. Entonces, supongamos que tenemos un personaje que vive su vida tranquilo, que vive su vida en paz, un viejito, supongamos, no sé, un viejito que vive como en una cabaña, ¿cierto? Y de repente, pasa un detonante que es no sé cómo se llama eso, lo que come las maderas, las termitas. Entonces se da cuenta de que no, que hay una plaga de termitas en toda su casa. Entonces ahí nace su objetivo que es exterminar las termitas. Y él lo hace con el objetivo de ¿qué? De volver nuevamente a tener su casa normal como inicialmente empezó la historia, que es mantener su status quo. ¿Sí? ¿Quedó claro allí? Aunque bueno, técnicamente ahí el objetivo es exterminar las termitas. Pero con la intención de mantener el status quo. Entonces, tiene sentido. Entonces, sí. Dice, el objetivo puede no ser compartido por el público. Es decir, puede que el objetivo del protagonista sea moralmente reprochable, o puede que yo no esté de acuerdo con ese objetivo. Es como, no me gusta, o sea, no me gusta, no quiero que el personaje haga eso. Pero igual es válido, tú lo puedes hacer. O sea, puedes crear ese conflicto con el público y retarlo, ¿cierto? Y decirle, no, pero bueno, vamos a ver cómo fluye la historia. Es posible. O sea, no todos los objetivos tienen que ser como digeribles, sino que pueden haber objetivos en los que tú no estés de acuerdo, pero hace parte de la misma historia, del mismo conflicto, ¿cierto? Y la idea es que solo haya un objetivo principal para cada personaje. Que tenga dos objetivos, complicado, porque tendríamos que hacer dos estructuras narrativas diferentes, ¿cierto? Y no es la idea. ¿Que tú lo puedes hacer? Sí, pero no es la idea. El objetivo es generar oposición para producir conflicto. Como decía, si no hay conflicto, no hay historia. Todo acto o toda fuerza que vaya en contra al objetivo es lo que genera conflicto. Si no hay fuerzas, no hay conflicto. Y el objetivo determina obviamente la actitud de la audiencia. Objetivos internos, externos, habíamos dicho ahorita, internos usualmente están relacionados ya con la emocionalidad o con la particularidad de cada personaje. Es decir, lograr una redención, o librarme de un sentimiento de culpa, o no sé, cualquier cosa X. Mientras externo ya está fuera de mí, o sea, es algo que no pertenece a mí, sino que mi objetivo es, no sé, bueno, supongamos que hay una invasión extraterrestre y el objetivo del personaje es acabar con los extraterrestres. ¿Sí? Eso es un objetivo externo, no interno. Entonces, ¿quedó claro allí el tema de los objetivos? Sí, sí. Listo, súper. Y por último, la motivación. ¿Qué creen que es la motivación? Entonces se parecen mucho, ¿cierto? Uno dice, objetivo y motivación es casi igual. Pero no, hay una diferencia allí. Pues sí, La es casi, motivación es porque casi lo parecido. es, pues, realmente su objetivo. Sí, súper. No, la verdad es que no se escuchó casi, pero no sé si podría repetir, Angélica. Es que creo que no se pegó, no sé. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, decía que la motivación era eso que hacía el personaje llegar al objetivo. Ok. ¿Por qué lo hacía? Porque iba a buscar ese objetivo.
que hay algo que lo está motivando, puede ser personal o exterior, que lo está motivando a llegar a ese objetivo. Correcto, listo. Entonces, volvamos a la... Perfecto, eso es exactamente la motivación. Volvamos otra vez a la frase. Ya hicimos alguien, ¿cierto? Ya hicimos quiere algo, que es el objetivo. Ahora viene con intensidad. Con intensidad es la motivación. Y efectivamente se refiere a, pues a las razones por el cual él quiere alcanzar ese objetivo. ¿Cierto? Es lo que hará que el personaje se mueva para poder alcanzar eso que necesita alcanzar. Damos un ejemplo. Llega un chico nuevo a la oficina, ¿cierto? Va con un blog de notas apuntando lo que le cuenten, preguntando y demostrando mucho interés. O sea, el tipo, o sea, quiere ganarse, mejor dicho, quiere aprender, o sea, quiere ganarse el profesor y todo lo demás, ¿cierto? Podríamos decir que su objetivo ahí es que es hacerse con el puesto de trabajo lo antes posible o ascender, supongámosle, ¿cierto? Eso es lo que quieren. Pero ¿cuál creen que podría ser una motivación de él? Porque quiera alcanzar el puesto de trabajo. Pues para ganar ingresos sería uno de esos objetivos. Claro. Entonces puede que su motivación sea económica, como que está pasando una mala racha económica y necesita dinero, sí o sí, por eso necesita lograr el objetivo de coger el trabajo. Perfecto. ¿Qué otra podría ser? Pues pueden haber muchas motivaciones, la verdad. Puede que él sea competitivo y él quiera hacerse puesto de trabajo porque siempre ha querido ser el patrón, el jefe, supongámosle. O sea, siempre le ha gustado estar en control de las cosas. Puede ser también Pues, algo familiar que quiere demostrarle a su familia que lo pudo lograr o cosas así. totalmente, también puede ser eso. O sea, realmente motivaciones hay muchas. Entonces, su motivación, pagar los 5 meses de atraso que tiene la hipoteca, seguridad, supervivencia, llegar a ser el jefe de todo, o sea, que es la ambición, poder. Lo que quiere conseguir es el objetivo. Y la razón por la que quiere conseguir es la motivación. Fácil. Pero rebobinemos. Lo que quiere conseguir es el objetivo. Y la razón por la que quiere conseguir es la motivación. Entonces, usualmente la motivación, al igual que el tema, como habíamos dicho, podríamos resumirlo en una palabra, ¿cierto? Entonces, si hablamos de problemas económicos y todo lo demás, podríamos decir, pues, supervivencia o, sí, o seguridad. O si quiere ser el jefe porque él siempre quiere sentirse importante, qué sé yo, ambición, poder, etcétera. ¿Sí? Y usualmente hay motivaciones muy comunes, o sea, siempre hay unas motivaciones como madres o las más comunes. La supervivencia es una, el fracaso, la presión, en este caso la que tú hayas mencionado, puede ser la presión, ¿cierto? La presión familiar de que, hombre, tú no eres suficientemente bueno, quizás, hombre, este muchacho no dio lo que tenía que dar. Entonces tu motivación es, o sea, a partir de esa presión, es pues demostrar a tu familia de que, hombre, sí, yo sí puedo. Eso es una motivación. La curiosidad, la culpa, el deseo, la falta de estabilidad, etcétera. Son motivaciones más comunes. Entonces, cuando estemos ya desarrollando nuestro proyecto, o sea, más bien la tarea o la actividad de ahora es, primero que todo, identificar el personaje principal. Porque si no tenemos el personaje principal claro, no vamos a poder desarrollar la estructura narrativa, ¿cierto? Una vez digamos, hombre, yo quiero que mi personaje sea este, ¿cierto? Que yo siento que él va a ser, por él es el que se rige la historia. Piensen enseguida entonces, ¿qué es lo que le pasa? O sea, ¿cuál es el detonante de la historia? Piensen, o sea, cómo está él, ¿cierto? ¿Cómo está él, su vida? ¿Y qué pasa en su vida que se altere? Piensen en ese detonante y enseguida piensen en el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que él necesita él lograr? ¿Y por qué lo necesita lograr? O sea, ahí estamos matando varios pájaros de un tiro. ¿Qué es? Identificar el personaje, identificar el detonante,
identificar su objetivo y su motivación. Entonces son 4 cosas importantes en base a lo que ya tenemos, ¿sí? En base a lo que pues hemos logrado todos estos días, ¿va? Entonces no sé si tengan alguna pregunta de motivación. No. Bueno, listo, entonces esa es la actividad más que todo. La actividad es, entonces habíamos dicho, identificar el personaje, identificar el objetivo, identificar la motivación y el detonante, ¿cierto? Y bueno, porfa, lo que vayan haciendo, vayan subiéndolo al Drive, como para que al comienzo de la clase podamos pues, compartir y socializar entre todos. Porfa, ¿repites lo de la actividad? ¿Identificar qué? Lo del... Y el personaje principal, Ok, identificar cuál crees que podría ser el detonante, o sea, lo que cambia su status quo, o sea, qué suceso, qué hecho, qué acción hace que la el historia detonante. arranque, ¿cierto? Ok, ¿Sí? Y a partir del detonante, pues ya se hace más fácil encontrar la motivación y el objetivo. ok. Y sí. Bueno, entonces pues terminamos pues en el día de hoy. No sé si antes de que nos vayamos quieran hacer un último comentario, una pregunta, una recomendación de película o serie. ¿No? No, Bueno, listo. Bueno, entonces nos vemos mañana. La clase de mañana es muy, muy importante, es muy buena, muy chévere y muy necesaria para poder ejecutar el proyecto. Vamos a ver la estructura narrativa. Entonces, pues porfa, mañana nos vemos. Sí. vale, muchas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes. Entonces, nos vemos. Buenas noches. Dale, buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Esto, buenas noches. Buenas noches con todos.